Entonces, vamos a dar inicio, pues, mientras se van añadiendo los demás compañeros. Quiero, pues, iniciar lo que es la sesión número 4 de nuestro curso de didáctica de ciencias sociales. Y ante todo, pues, hemos visto en la sesión anterior qué cosa, o para qué más bien, ¿no? ¿Para qué enseñar en ciencias sociales? ¿Por qué enseñar en las ciencias sociales? En esta ocasión, pues, vamos a abordar qué cosa enseñar en ciencias sociales, ¿no? ¿Qué enseñar? Habíamos visto algunas preguntas claves, ¿no? El por qué enseñar, eso me lo respondían los objetivos educativos. Junto con ellos, pues también lo enlazábamos con las competencias, aunque también las competencias las vamos a encontrar aquí en el qué enseñar. Cuando hablamos del qué enseñar, eso lo responden los contenidos. Bien, entonces aquí tenemos la tablita. Estamos acá, ¿no? El qué enseñar. Y cuando hablamos de contenidos, no solamente hablábamos de los temas de clase, sino que nos vamos a encontrar con diversos tipos de contenidos, ¿no? Contenidos cognitivos, conceptuales, procedimentales, actitudinales, socioemocionales. Y les decía en una ocasión que de estos tres tipos de contenidos, el conceptual, procedimental y actitudinal, pues son los que ordinariamente se les ha dado pues más énfasis en el ámbito didáctico, pero los otros también entran en juego. Entonces, cuando ustedes les pregunten o se haga la pregunta, ¿qué enseñar en la didáctica? Entonces, los contenidos. Y dígase lo mismo de los demás, ¿no? Todos deben tener el conocimiento de las preguntas y las respuestas, como les decía, ¿verdad? Así, ¿no? Al dedillo, ¿no? ¿Cómo enseñar? Metodología. ¿Con qué enseñar? Los recursos. ¿Cuándo enseñar? La temporalidad. ¿Qué esperar del enseñado? La evaluación. Pero en esta ocasión, pues vamos a concentrarnos un poco en los contenidos que ya de por sí, vamos a hacer un poco de énfasis ahorita, pues en la parte temática ante todo, pues porque son bastante los contenidos temáticos que hay en esta área. Bien. Entonces quiero hacer ahorita un recorrido rápido de qué ejes temáticos son los que se abordan en las asignaturas de sociales, tanto de primaria como de secundaria. En el caso de primaria, pues nos vamos a encontrar con los estudios sociales. Primeramente nos encontramos con el segundo ciclo de educación primaria, ya que corresponde pues a la segunda unidad pedagógica, conformada por tercer grado y cuarto grado. El eje fundamental, en el caso de tercer grado, pues va a estar centrado en lo que es la localidad, ¿ya? Donde el niño habita. Incluso se puede partir pues, de la misma familia, pero en sí, la comunidad, ¿ya? La comunidad. Y junto con la comunidad se amplía incluso hasta llegar al departamento, ¿ya? Entonces, el énfasis en los contenidos temáticos, en tercer grado está ahí la localidad y el departamento. Ya en cuarto grado, pues el énfasis ya se coloca en Nicaragua. Y pues ahí es donde empiezan ya algunas cosas que yo llamo pues locuras, ¿no? De ver de la geografía y de la historia de Nicaragua. Y más adelante les voy a dar un ejemplo. Entonces, pero sí, se mira pues Nicaragua como tal, ¿no? Entonces eso implica pues todos los departamentos y en sí pues todo lo que tiene que ver o concierne a Nicaragua, ¿no? Como país, es decir, el lugar donde el niño ha nacido y también pues habita. En el tercer ciclo de educación primaria, conformada por quinto y sexto grado, ¿no? Tenemos que en quinto grado pues el énfasis se ubica en Centroamérica. Entonces ahí se mira pues un poco de historia de Centroamérica, geografía de Centroamérica, todo lo que tiene que ver con los países de esta área. Recordando pues que cuando hablamos de los países del área, tenemos que verla desde diversos tipos. Puede ser países que conforman el área geográfica, pero también tenemos los países que han conformado Centroamérica como parte de una historia común, que son los 5 países centroamericanos, ¿no?
En la actualidad, pues ya Centroamérica se ha ampliado, ¿no? Para verla desde una perspectiva incluso más política y económica. Y por eso se incluye a Panamá, se incluye a Belice incluso. ¿Ya? Y a veces hasta verlo como región se incluyen algunos países como hasta República Dominicana, que está allá en el Caribe. Pero ya son parte de otros tipos de proyectos regionales, ¿no? Pero bueno, pero Centroamérica, la Centroamérica histórica, nuestra común, pues los 5 países centroamericanos, ¿no? Y en el caso de sexto grado, pues ya se miran cosas ya a nivel mundial, ya a nivel de los países, a nivel de los continentes, un poco de historia universal, y en el caso de la geografía que les decía, ¿no? Los continentes y diversos tipos de países que existen alrededor del mundo. En el caso de ciencias sociales en educación secundaria, cuando ya pasamos al cuarto ciclo, es decir, la cuarta unidad pedagógica, encontramos que los estudiantes van a ver geografía e historia. Séptimo grado se va a enfocar en Nicaragua. Octavo grado en geografía e historia de América. Y en noveno grado se va a ver igualmente geografía e historia del mundo también. Un poco así siguiendo la lógica también, ¿no? En parte de lo que ya se vio en primaria. Solamente pues que aquí ya debería enfocarse a hacer otro tipo de análisis y no hacerlo un poco al estilo pedagógico que tal vez tuvo la educación primaria, verlo de manera pues integrada, pero sí ver, hacer análisis para supuestamente pues no desarrollar pensamiento geográfico, desarrollar pensamiento histórico, que muchas veces el currículum no ayuda a desarrollar ese tipo de competencias, ¿ya? Entonces trabajo ahí, ¿no? De la didáctica, pues dar pistas y ayudas, ¿no? De cómo dándole cauce a eso, porque los currículum pues se han hecho bastante de manera general para todos, ya siguiendo un mismo molde, y más allá de esto pues no se ha vuelto a reconsiderar nuevamente hacer la inclusión de esos elementos. En el quinto ciclo de educación secundaria tenemos que décimo grado pues se va a ver geografía, en este caso una geografía dinámica que le llaman, principalmente de acá de Nicaragua, donde se ven todos los movimientos económicos, sociales y vinculados después con la economía. Una economía pues, que debería estar enfatizada pues, para educación secundaria también. Y en el 11º grado, pues la concentración se hace en las asignaturas de sociología y filosofía. Y así es como está organizado esto. Esto debería estar, pues, tal vez un poco señalado, sobre todo a nivel de asignaturas de educación secundaria, en las tablitas de la página 5, ¿no? Algunos pues parece que no revisaron las tablitas de la página 5, ¿no? A la hora de contestar la prueba sumativa, ¿no? Ya, sociología, la mandaron allá a otro grado, a 9º grado, creo, algunos, entonces ahí ya tuvieron sus fallas. Y entonces bastaba nuevamente volver a revisar las tablitas y ver cómo estaba organizado, porque la idea es que usted tenga pues de acá un conocimiento general de las asignaturas. Bueno, entonces a nivel de contenidos temáticos, pues estos son los ejes temáticos. Ahora bien, es importante que usted pues, si quiere ampliar más, puede ir a los anexos. Había una recomendación en la actividad también formativa, que usted le echara un vistazo a algunos de los anexos donde están los contenidos. ¿Ya? No sé si hizo ese ejercicio de ir a ver toda la ristra de contenidos que hay de primaria y de secundaria, ¿no? En los libros de textos oficiales, pues para que se diera pues, una idea de qué es lo que se aborda en cada uno de ellos. Ok, antes de hablar un poco acá sobre el estudiante, ¿algunas preguntas que puedan tener? ¿Algunas consultas que quieran hacer? Profe, es que a la hora de... Giovanni. A la hora de realizar, por ejemplo, la tarea formativa 3, que era sobre el análisis de las competencias, veo que aquí pues ya vamos dando un paso más que hacia el contenido, ¿no? Así es. Que también es una parte fundamental de las competencias, si no me equivoco. Sí. Y que se nos puede identificar. Pero
yo sé que hablamos de contenido, y mi pregunta es que si más adelante vamos a hablar o abordar el asunto de la condición, porque mientras hacía la tarea y veía el video, entonces todavía no me quedaba claro la condición. Creo que me quedó claro hasta que hice la actividad sumativa, porque ahí usted en el formulario que nos facilitó, aparece entre paréntesis, es como bueno, ahorita no tengo muy bien la frase, pero es como el sentido de esa competencia, ¿no? El para qué. Pues antes dividíamos los objetivos a la hora de redactarlos en qué, cómo y para qué. Esa era la división antes de los objetivos. Entonces mi pregunta va en dirección a eso, ¿no? A la condición. Antes que siguiéramos avanzando, no sé si más adelante lo vamos a ver. Ok, quiero pues hacer un poco el alto ahí. Vamos a ver pues. Sí, por eso yo les preguntaba. Ya vieron didáctica, ya vieron currículo. Tuvieron que haber tocado un poquito algunas competencias, pero de todas maneras, por eso siempre lo hago, siempre lo toco porque sé que a veces hay algunas debilidades en este sentido. Hablemos un poquito de eso. Incluso, como ya sabía que me iban a preguntar eso, ya tenía preparado algo por aquí. Vamos Sí, a ver. solo algo respecto a lo que comentan, ¿no? De qué tipos de didáctica hemos visto. Con otros compañeros hacíamos el comentario, que con uno de los compañeros que estaba aquí, que no hemos visto una didáctica como arte de la enseñanza, como se enseña desde la metodología, desde la evaluación, sino que las didácticas o los estilos que hemos visto y nos han enseñado es más que todo en también nosotros cubrir contenidos. De repente han sido más que hagamos ¿qué le digo? Que hagamos actividades tipo cuando estábamos en 11º, a lo mejor, que hagamos una composición, que hiciéramos no sé qué, pero creo que de alguna manera nos hizo falta como profundizar en el análisis de competencia, en evaluación, en metodología, que era lo que comentaba con uno de los compañeros, que hasta el punto donde estamos llegando ahorita con usted no habíamos llegado antes. Ok. Entonces, hablemos un poquito pues al respecto de las competencias, ¿no? Algunos compañeros de acá, pues seguramente será algo totalmente nuevo porque nunca han estado pues en el aula de clase o en algún centro educativo donde puedan tener pues al menos una visión de lo que aquí se está haciendo. Eso quiere decir también pues que los compañeros que no están en centros educativos en estos años tienen que irse vinculando con algún centro educativo o vinculando pues con el área educativa, de tal manera pues que puedan encontrar sentido a todo lo que aquí en la universidad pues van a aprender. Bueno, tienen a la vista aquí esta competencia que dice 8º grado. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Aló? Sí. Sí, profe, la verdad. Sí, maestra, sí. Sí. Sí, ok. Entonces, bien, entonces, la redacción de la competencia, ay no. Se me había ido. ¿La tengo en pantalla? Sí. ¿Aló? ¿Todavía? Sí. Ok, es que se me fue de repente. La redacción de la competencia ordinariamente se divide en unas 3 partes. Lo que es el verbo inicial, este verbo nos dice qué tipo de habilidades son las que el estudiante debería estar ya en posesión. Se escribe en tercera persona del singular, del tiempo, del modo indicativo, presente del modo indicativo, para dar razón de que el estudiante ya está en posesión de eso. La redacción de la competencia realmente estaba compuesta en 3 partes, ¿no? Lo que es el verbo, que aquí lo tenemos en rojo, si lo logran ver. Lo que es la segunda parte, que es el contenido, que acompaña a la acción. El verbo es la acción principal, que acompaña a la acción, es decir, analiza. ¿Qué cosa analiza, no? La interacción dinámica y características del paisaje geográfico. Yo podría seguir leyendo más con las actividades de la población
americana. Pero cuando yo me hago referencia al contenido, siempre es un contenido pues temático. Ya, es una materia que la literatura me ha aportado. La tercera parte de la competencia, de la redacción de la competencia, pues son una especie de, pueden ser condiciones, ¿no? En las cuales se va a realizar la competencia. Es decir, en este caso, que es interacción dinámica, dice, se realiza con las actividades de la población americana. Es decir, me da una especie como de ubicación o me propone pues otros tipos de elementos que van a darme una orientación de qué es lo que debería pues la competencia realizar. En el caso este acompaña pues al contenido temático. En otros casos va a acompañar a lo que el estudiante debería hacer él. Bueno, entonces analizando acá esas tres partes y me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué acción es la que se realiza o en la que se está en posesión? Analiza. ¿Y qué analiza? Analiza. La interacción de la dinámica y características del pasaje geográfico. Sobre esto ya debería haber teoría. Ya debería haber teoría. Si no hay teoría, quiere decir que pues, esto tal vez no sea el contenido temático. Bueno, y la condición, ¿verdad? O cómo es que se va a realizar o se va a analizar esa interacción a través de las actividades de la población americana. Es decir, esto me da una especie de situación donde se va a ubicar el contenido temático, que bien pudo haber sido no en la población americana, pudo haber sido en Nicaragua nada más, o en Centroamérica, o incluso en una localidad, ¿ya? En un municipio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, estas son solamente, la última parte son ya una especie como de condiciones, ¿no? En las cuales se va a realizar o se va a especificar o centrar la competencia. Bueno, no debería ser pues algo complicado hacer esto, ya, sino que el mismo ejercicio de reflexionar sobre la competencia pues debería irme dando la identificación de cada uno de los elementos. Opiniones, comentarios, preguntas. Buenas, Profe, entonces la condición Bueno. es como el dónde se va a dar el contexto en el que se va a desarrollar. Así es, puede ser eso, puede ser el contexto o las formas en las cuales se va a desarrollar. La redacción de la competencia me lo va a dar. Bueno, ¿logran ver lo que estoy haciendo en la pantalla? Sí, sí se ve. Bien, dice por acá, analiza y relaciona las principales características políticas, socioeconómicas y culturales de la sociedad colonial con las de la población actual de Centroamérica. Entonces, si hiciéramos el ejercicio, ¿cuál sería la acción de la competencia en este caso? Analiza. Ok, analiza, pero... Hay dos verbos, ¿no? Analiza y relaciona. Sí. Hay dos verbos. Ordinariamente las competencias tienen un verbo nada más, pero en este caso que hay dos, entonces seleccionemos los dos. Yo me encontré con cuatro verbos en una competencia de sexto grado. Sí, solamente... Competencia variada entre dos más. Sí, entonces, los otros verbos, ya los otros verbos no formarían así parte de la acción de la competencia, ya, es decir, porque la competencia que el estudiante va a desarrollar, o sea, las acciones principales tienen que estar conjugadas, como les decía, en tercera persona, ¿no? Del singular, presente del modo indicativo. Creo que el resto de verbos están en infinitivo. Y los otros pueden estar en infinitivo, pueden estar incluso en plural, ¿no? Que constituyen tal cosa, pero constituyen no es un verbo que forma parte en sí de la competencia, de la acción pues, que el estudiante tiene que estar en posesión. Aquí sí se está pidiendo, por eso se pone al inicio, porque es lo que se pide, que el estudiante esté en posesión, que tenga capacidad de poder analizar y relacionar. ¿Qué cosa? ¿Ya? ¿Qué es lo que relaciona y analiza? Analiza y relaciona. Dice las principales características políticas, socioeconómicas y culturales de la sociedad colonial con de la población actual de Centroamérica. Pero ¿hasta dónde llega ahí el qué de la acción para diferenciarlo de la condición?
La segunda Sociedad parte. colonial. Ok, entonces me dicen hasta la sociedad colonial. Hasta la sociedad colonial es el contenido. Entonces ese es el contenido, ¿verdad? Ujú. ¿Y por qué ese es el contenido? Porque es de lo que se va a hablar. Es de lo que se va a hablar, en este caso, de lo que el estudiante va a estar en capacidad de analizar y relacionar, y de lo que está en la teoría, ¿no? Lo que ya existe en los libros de texto. Ok, ok. Bien, bien. Ok, y la condición, ¿no? Ya ustedes la pueden ver ahí. ¿Cuál es la condición? Creo que está bastante clara, ¿no? Así es. Sí. Se va a realizar, dice, va a hacer ese análisis, esa relación de ese contenido con la población actual de Centroamérica. De esa manera es que va a realizar, teniendo en cuenta la condición de esa competencia. La competencia, pues, podría llegar hasta la primera y la segunda parte, ¿no? Pero quedaría muy cercenada la competencia, ya si no hay una condición. ¿Ya? Si no, quedaría simplemente como un objetivo temático. ¿Ya? Pero como queremos que el estudiante haga algo más que solamente conocer el contenido temático, ¿ya? Entonces por eso se propone una condición adicional, ¿ya? Para que el estudiante vaya un poco más allá de lo que son los saberes conceptuales. En este caso, pues que ponga en acción habilidades de análisis y de relación. ¿De qué cosa? De un contenido temático que son las políticas socioeconómicas y culturales de la colonia con las de la población actual en Centroamérica. Ese es el sentido, pues, de las competencias. Como les digo, pues no debería ser algo tan complicado. A veces cuesta un poquito, tal vez, sobre todo cuando uno no tiene mucho ejercicio en esto, pero a medida que uno va empapándose de la lectura, identificar, de dividir cada parte, entonces uno ya va agarrando, ya como quien dice, la experiencia. Bien, ¿algún otro comentario? Sí, profe. En la parte de la condición, digamos que en lugar de esa conjunción con, se pusiera una preposición en la población actual de Centroamérica, no altera, ¿verdad? Siempre es una condición, la finalidad. Sí, porque ya se sabe que el contenido está allá, llega hasta sociedad colonial. Okay. A menos que fuera un contenido contemporáneo, de teoría contemporánea, pues tendría que establecerse después otro tipo de condición, ¿no? Ya, si fuera de la Centroamérica actual, ya características económicas, culturales de la Centroamérica actual, tendría que haber una nueva condición. Sí, pero sí, no lo alteraría, ¿no? Bueno. Se diferencia. ¿Sí? Pero mejor poner, pues, una preposición que se ajuste más, ¿no? A establecer esa diferencia, ¿no? Entre el contenido y lo que ahora se espera que se actúe como condición. Okay. Sí, es que en el programa de sexto grado, en las competencias aparecía más que una conjunción, una preposición. Por eso era la pregunta. Así es, sí. Realmente son así como preposiciones, sí. Gracias. Bien. Vamos a ver entonces. Entonces vamos a proseguir con las diapositivas que teníamos por ahí. Ok, entonces estábamos por acá, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poco más ya viendo esta organización temática. Bien. Hablemos un poco sobre el estudiante. ¿Ya? ¿Por qué hablar sobre el estudiante? Porque nosotros no podemos iniciar clases sin este conocimiento. ¿Qué significa conocer al estudiante? Pues saber un poco sobre sus edades, qué conocimientos tienen, sobre qué intereses, qué experiencias, qué habilidades, y sobre eso pues van a hacer una actividad que yo les voy a pedir que hagan. Ya, entonces no se puede ir al aula sin conocer al estudiante. Ya, usted no puede llegar a un aula, sobre todo si es la primera vez, ya, y usted no conoce a un estudiante. Por eso yo les pedí, antes de entrar a este curso, les pedí algunos datos de ustedes.
¿ya? Para más o menos tener un poco una visión de si estaban trabajando en el área educativa o no, ¿ya? Un poco qué expectativas tenían, ya, para conocerlo, ¿ya? Porque si la mayoría estuviera dando clases, por ejemplo, entonces yo sé que ya nos podemos mover más fácilmente, tal vez en estos elementos. Pero bien, entonces, aquí, si logran ver aquí a la derecha, tienen una lista de grados, que va desde primer grado hasta noveno grado, y algunas edades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las edades más o menos que hay para estos grados? Hablando pues de cursos pues, regulares, porque siempre vamos a encontrar tal vez algunas edades que se disparan, pues, ¿no? Pero ordinariamente vamos a encontrarnos pues con este tipo de edades, ¿no? Ya, más o menos por ahí andan las edades de primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, ya, noveno grado. En el caso nuestro, ¿desde qué grados se enseña ya sociales como asignatura? ¿Recuerdan? Tercer grado, profesor. Tercer grado, ¿verdad? Ok, entonces, Tercer grado. aquí lo tenemos, no sé, ya le puse una sombrita, una línea por ahí. Entonces, esos son los grados que más o menos nosotros, como profesores de sociales, pues tenemos que manejar. Entonces, ¿qué intereses podrán tener estos tipos de niños, ¿no? Digamos, un niño de tercer grado, ¿no? ¿Qué intereses podrá tener? ¿Qué tipo de experiencias estará involucrado? ¿Qué tipo de habilidades ya dominan a estas edades los niños? Me imagino que ya a estas edades ya manejan bicicleta, ya andan muy bien, hasta patineta, algunos. Manejan algunas cosas incluso tecnológicas, las manejan ya muy bien a estas edades. Pero también, ¿qué tipo de intereses tienen? Es importante saber. Y les decía la última vez que nos vimos, ¿no? A veces también hay diferencias entre los intereses en masculino que en femenino. Las niñas tienen determinados intereses, ya los varones tienen otros intereses particulares, ya por la psicología de las edades. Por eso les decía, tienen que recuperar, desempolvar también sus documentos de psicología, ¿no? Porque también para el aprendizaje de la historia y de la geografía, en las edades, también están todos esos conocimientos. Entonces, si recuerdan a Piaget, por ejemplo, ¿no? Las etapas evolutivas, esas etapas evolutivas nos ayudan también a comprender un poco el desarrollo del pensamiento del niño y igualmente el desarrollo de los tipos, por ejemplo, de los tiempos históricos que hay. Yo les voy a facilitar ya un poquito más adelante también algunos documentos sobre esto para que vinculemos, ¿no? Los elementos psicológicos con el aprendizaje de la historia, ya que es importante también manejar. Y les decía, pues, ¿no? Que los intereses que hay, ¿no? Entre los niños y los adolescentes que vamos a tener en la aula en estas edades, pues, van a cambiar también con el tiempo, ¿ya? Y van a diferir. Entonces es necesario saber, un profesor que no le interesa lo que sus estudiantes les interesa, o no les interesa, pues, saber lo que a la gente le interesa, no puede ser un buen profesor. Ya el profesor ya le interesa, está al tanto. A veces ya hay profesores que yo les pregunto, ¿no? Y sobre algún tema, tal vez que son temas juveniles. Yo no sé nada de eso. Los chavalos allá andan con esas sus locuras. No, no pueden ser, son sus locuras, son sus intereses. Nosotros tenemos que estar al tanto de esas cosas que a ellos les interesan, ¿no? A nivel de la música, de los deportes, de las películas, de las series. ¿Ya? Porque esas son las cosas que para ellos les han ido dando sentido y significado a su vida. ¿Ya? Y son las cosas que en la actualidad pues les toca vivir y que nosotros también tenemos que ayudarles a ir pues encontrándole otros tipos de sentidos, porque a veces encontramos música, por ejemplo, ¿no? que no son muy educativas, ¿no? Un montón de palabrotas que van diciendo en la medida que van cantando. Entonces eso no puede ser pues, música, pero nosotros tenemos que ayudarle a los estudiantes pues también a ir encontrándoles ya las cosas que puedan tener o no tener valor, algunas actividades que ellos frecuenten. Entonces, algunas dificultades que podemos encontrar en el currículo nicaragüense.
Ya, les voy a presentar aquí un ejemplo de una competencia de 5º grado. Está ubicada en la 5ª unidad. ¿Y qué dice la competencia? Compara y caracteriza la evolución socioeconómica, política y cultural de Centroamérica y Nicaragua de 1870 a 1910. Dice que está ubicado esto en la 5ª unidad de 5º grado. ¿Qué edad tiene un niño de 5º grado? Entre 10 y 11. Y 11. Por aquí lo veíamos, ¿no? 5º grado. 18. 10, 11 años. ¿Y qué es lo que dice la competencia para un niño de 10 a 11 años? Bueno, ¿alguno de ustedes tiene hijos, tiene niños de 10 años o de 11 años? Sí, maestro, de 10. No, Sí. de 10. ¿Y usted está claro qué cosas le interesan a su hijo? Si nos ponemos a analizarlo, interesa muchas cosas. Sí, porque a veces dice uno, a ellos les gusta ver televisión. Ajá, pero ¿qué programas? Le gusta ir a estar hablando con sus amigos. Pero ¿qué tipo de temas? Entonces es necesario saber un poco más. Tal vez no va a querernos decir, pues comunicar un poquito, pues cuáles intereses tiene. Bueno, casi se corta un poco la señal, parece. Entonces, un niño de 10 a 11 años dice que tiene que estar en capacidad de hacer esta competencia. Dice que, miren lo que va a hacer, miren lo que el currículo le pide que esté en capacidad. Va a comparar y va a caracterizar, ¿qué cosa? La evolución socioeconómica y también la política y también además la cultural, no solo de Nicaragua, de toda Centroamérica. O sea que de cada país centroamericano tiene que conocer su propia evolución socioeconómica, su propia evolución política y su propia evolución cultural. Y después, ¿verdad? Y lo más bonito es que no es de una Centroamérica actual, es de lo que ocurrió en 1870 a 1910. Ni a mí me interesa lo que pasó en 1870. ¿Ya? Y el currículo quiere que el niño esté en capacidad de comparar y caracterizar eso. O sea, entonces ahí está un poco las dificultades que nosotros nos encontramos en nuestro currículo de ciencias sociales, ¿no? ¿Hay contenidos específicos para estas edades? Sí, hay contenidos específicos. Entonces, más adelante ahí en ciencias sociales, de didáctica de ciencias sociales, en los anexos, si ustedes pueden ir viendo, revisando todos esos anexos, se van a encontrar también pues con otros tipos de contenidos dependiendo de las edades, tanto en geografía como en historia, que ahí los van a ver pues, más adelante. Sin embargo, como este es el currículum nuestro, entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar este tipo de competencias, ¿no? ¿Hasta qué? ¿Y de qué manera? Ya tenemos que ingeniárnosla realmente para trabajar, porque no podemos renunciar al currículum, ¿ya? A los documentos curriculares. Entonces tenemos que ver de qué manera trabajar esto, ¿no? Para que el niño, pues, algo que esté en capacidad, pues, de conocer al menos de esto y pueda crecer un poco su pensamiento histórico y geográfico. Pero sí, son algunas de las dificultades que nos vamos a encontrar dentro de la didáctica de lo social. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna oposición. Digan. Bueno, realmente viendo todo este tema del contenido y lo que contiene en sí el currículum, yo me cuestiono si en las ciencias sociales en Nicaragua todavía seguimos en la era de piedra. Porque, y digo de esa manera porque siento que, por ejemplo, con todos estos paradigmas acerca de la educación, el tema del pensamiento crítico, ¿no? El tema del estudiante, el constructivismo, etcétera, que facilitan las condiciones o deberían de facilitar las condiciones para una autonomía más del estudiante, ¿verdad? Y que el profesor sea un facilitador. ¿En qué medida, digamos, este tipo de diseño curricular que tenemos en la actualidad impide una realización de una pedagogía más integral o más aterrizada a las dinámicas actuales? Porque de entrada, por ejemplo, con ese enunciado, solo yo sé que es un ejemplo, pues, pero por ejemplo, con esa entrada que nos da usted en lo que tiene en la pantalla, es decir,
más bien de sección me da entrar con ese tema, ¿no? Saber que voy a ciertas edades con que tienen otros intereses, como usted bien lo ha expresado, y entrarle de esa forma, pues, o sea, más que todo creo que es la parte del contenido que me causa ruido. Los contenidos, porque yo no, o sea, yo no vengo del MINED ni de centros educativos, y quizás eso también me permite tener otra visión, pero ¿en qué medida esas características de las ciencias sociales impide, ¿no? Representa una barrera para que se enseñe, o se facilite un conocimiento más articulado, más contextualizado? No sé si los señores que diseñan esto desde las altas esferas de las instituciones del Estado y de los colegios privados, etcétera, ¿será que no piensan? ¿Será que están, digamos, en otro mundo, en otro tipo de contextos? Porque al final y al cabo, o sea, hacia ahí vamos, pues nosotros como pedagogos, pero ¿en qué medida? Pues me surge esa pregunta y me es inquietante, porque al final es lo que vamos a enseñar. Y no le he metido otras variables que quizás puedan meter más ruido y que ya han metido ruido y la hemos discutido en el aula. Pero, o sea, si tenés un contenido tan obsoleto, en el sentido de que, a ver, ¿para qué me interesa a mí saber lo que pasó en 1700, 1800, si no lo comprendo a la luz de la actualidad? O sea, no estoy claro acerca ok, necesito conocer mi historia, pero en qué medida eso me resulta práctico, pues, tomando en cuenta es que lo que el cerebro no utiliza, lo desecha, pues, y al fin y al cabo quedamos meramente en contenidos curriculares, pero no en contenidos tan prácticos o tan esenciales para el aprendizaje significativos, aprendizajes para la vida, etc. Bueno, tal vez en la medida que vayamos también avanzando en el curso, vamos encontrando, digamos, algunas otras pistas de acción. Pero sí, ahí donde esto de las transformaciones curriculares, pues, son necesarias, ¿ya? Desde la última transformación curricular que hubo, pues, hacia 2009, antes, 2007, pero principalmente hacia 2009, pues no ha habido nuevamente algo más, no se ha vuelto a tocar el currículum, al menos de sociales, pues. Y sociales muchas veces es una de las áreas menos atendidas. Siempre están atendiendo matemáticas, lengua y literatura, hasta las mismas ciencias naturales, y a sociales siempre la dejan por ahí, ¿ya? Entonces es necesaria, ¿no? una transformación curricular, ¿ya? Que pueda dar atención a reenderezar, pues, hacia una forma después de hacer más apropiada y más conveniente para las edades de los estudiantes. Pero bueno, entonces eso es parte, pues, no solamente del conocimiento, para que ya sepamos, pues, ¿no? Y si a la medida, pues, que podamos desarrollar competencias nosotros, pues darle también un sentido de cómo poder trabajar mejor la competencia de los estudiantes. Les voy a presentar la actividad de primer parcial. La próxima sesión ya es la sesión de primer parcial. Entonces, para esta semana, ustedes van a ir preparando la actividad de primer parcial. Ya, entonces, para que estemos aquí listos. Como ya les digo, ahorita yo les voy a hacer una presentación de en qué consistiría la actividad. Yo en la semana, ordinariamente hacia el día martes, yo les envío ya las orientaciones, y si voy a poder antes, mucho mejor, para que ya vayan trabajando. ¿Oyeron? La guía de trabajo. Tenemos por acá que, ante todo, pues usted va a elegir un grado de los siguientes, ¿no? Es decir, de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Usted puede elegir alguno de esos grados. No quise tocar décimo y undécimo, solamente hasta ahí, entre tercero y noveno grado. Esa es la primera elección que va a hacer. Segundo, va a realizar un diagnóstico sobre el tipo de estudiante de ese grado. Por ejemplo, si usted eligió octavo grado, entonces usted va a realizar un diagnóstico sobre el tipo de estudiante de ese grado. Y en una de estas diapositivas, pues vimos algunas cositas, ¿no? Intereses, habilidades, algunos conocimientos. Entonces aquí tenemos, ¿no? El rango de edades que puedan estar, conocimientos, intereses, experiencias, habilidades.
como les repito, sí, ¿no? Estas cositas, pues después se las voy a pasar, ¿no? A su WhatsApp, les voy a pasar la guía de trabajo. Seguidamente, usted va a hacer una revisión de las competencias del grado. Ya le dije, si usted eligió octavo grado, pues va a ir a ver las competencias de octavo grado que están en el anexo C. Va a verificar o va a revisar si estas competencias son desarrolladas en las unidades temáticas de los libros oficiales de ciencias sociales. Tiene que ir a las unidades temáticas, en este caso de octavo grado, si usted eligió octavo, y va a ir a ver si la competencia que yo tengo en mi lista de competencias que están en el anexo C, las encuentro, se logra obtener una especie de evidencia de que existe en el anexo, en la unidad temática que pueda encontrar ahí para octavo grado, que están allá en el anexo D. Ya, yo lo que hice en el anexo D es que los índices de los libros de texto oficiales los puse ahí. ¿Ya? Los saqué y los puse en unas tablitas, ¿ya? Para facilitar la búsqueda y lectura. Bueno, entonces, nuevamente, lo que va a hacer es revisar si las competencias del grado que elegí se desarrollan o hay una evidencia de que se desarrollan en las unidades temáticas o en el índice del libro oficial de ciencias sociales del grado que yo estoy buscando o que yo elegí. Esta actividad se va a entregar según un formato que yo les voy a enviar. Ya no lo van a hacer a su libre albedrío. Yo les voy a dar un formato y sobre ese formato ustedes van a cumplir con estas actividades de primer parcial. También les digo que esta actividad la pueden hacer de forma individual o la pueden hacer en equipos. Ya, algunos de ustedes ya tienen algunos equipos de trabajo seguramente. Entonces, equipos, sí, de hasta 4 personas. Algunos posiblemente pues no podrán trabajar en equipos, por eso lo pueden hacer pues de manera individual. Pero también lo pueden hacer en parejas o en tríos o un equipo de hasta 4 personas. Esta actividad pues va a equivaler a la nota de la primera prueba parcial, ¿ya? Que vale 50 puntos, entonces hay que hacerlo bien, con esmero en esta semana, para que así pues obtengan sus puntuaciones. Ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo, maestro, Janet Gómez. Dígame. Bueno, en la parte 3 que dice que vamos a revisar las competencias de grado, o sea, las que salen en el currículo con las que salen relacionadas en el libro de texto. Sí. Como les digo, sí, ¿verdad? Los índices del libro de texto oficial ya están allá en el anexo del folleto de ciencias, de didáctica de ciencias sociales. Y pero en cada uno, yo he visto en los libros de texto de que en cada uno de los temas que se desarrolla salen unas competencias diferentes. Bueno, entonces vamos a ver, a trabajar las oficiales que están allá. Posiblemente han habido pues algunos cambios. En 2011 hubo algunos cambios, no sé si ajustes o desajustes, pero hubo un cambio. Pero de todas maneras, ¿qué va a comparar? El ejercicio es ese. Va a comparar lo que está allá en el anexo con lo que está en el otro anexo. Sí, profe. Con lo del trabajo de diagnóstico, generalmente cuando se hace el diagnóstico se utilizan instrumentos de investigación que son de observación. Si hay que elegir un determinado grado, y tenemos que ocupar la entrevista, la observación, etcétera, tendríamos que ir al colegio. Entonces, es necesario tener ese tipo de tratamiento con los colegios o nos vamos a limitar al libro de texto. Eso no lo entendí bien. Sí, no, eso tienen que hacerlo, por eso les digo. Ustedes tienen compañeras de clase también, ¿no? Que tienen niños de tales edades, ustedes pueden consultarles también. O tienen una tía que tiene, una prima que tiene niños de esas edades. La idea es consultar, no ir a la escuela, a menos que pueda ir, sino hacer una consulta, ¿ya? Con gente, con sus parientes, con sus vecinos que tienen niños. Y lógicamente pues usted tiene amistad con estas personas, ¿no? Como para darse una idea de qué tipo de intereses tienen, qué habilidades, qué les gusta, qué no les gusta, para tener una noción.
Por eso me gustaría, pues, que si lo pueden trabajar esto en equipo, pues lo pueden enriquecer mucho más, ¿no? Lo que yo encontré, con lo que vos encontraste, con lo que el otro encontró. Sí, es una indagación nada más. Una indagación. Incluso, si ustedes tienen primitos de esas edades, ustedes les pueden preguntar, mira, ¿y cuáles son los programas de televisión que te gustan? O qué sé yo, ¿no? Y a tus compañeritos de clase, ¿qué les gusta? ¿En qué les gusta jugar? ¿Qué es lo que está de moda ahorita? ¿Qué sé yo? Son indagaciones nada más. Sí, tampoco crean, ¿verdad?, que esto es una indagación monográfica, ¿verdad? No, es algo sencillo. Es algo sencillo. Bueno, entonces yo les voy a mandar un formato como el que está acá. Este formato, pues, tiene ahí el grado que ustedes van a evaluar, los nombres de los integrantes. Cuando dice estudiantes, es ustedes, sus nombres, ya sea que trabaje solo, en dúo, en trío, en cuarteto. Acá las características de los estudiantes. En esta tablita, la relación de las competencias de grado y las unidades temáticas. Y al final, yo les voy a pedir, pues, que escriban algunas reflexiones personales, ya, sobre lo que se ha venido aprendiendo, pues, hasta este momento y algunas expectativas que tal vez ustedes puedan tener. Bueno, como les digo, esto ya se lo voy a enviar, ¿verdad?, posteriormente, de tal manera que ustedes ya tengan tal vez un poco más de claridad de hacia dónde, pues, van a orientar sus esfuerzos. Entonces, esta sería, pues, la sesión de este día. Si no hay ninguna pregunta más, en todo caso, pues, me la hacen saber por el WhatsApp, ¿verdad? De tal manera, pues, que podamos ir dándole acompañamiento también a todo esto. Muy bien. Entonces, si no hay nada más que tratar, pues, les deseo una feliz tarde. Mirna dice que ya no hay nada más que hablar. Entonces tengan una feliz tarde, ¿verdad?, y que lo pasen bien. Una feliz tarde. Igualmente, que lo pasen bien. Ok, pues entonces mucho gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós. Gracias, profe. Buen día. Buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Bueno, hasta luego.